a este nuevo video de un curso de milagros. En el día de hoy estamos leyendo el texto que se corresponde con el día número 86 de práctica. Esto pertenece a el canal de Telegram 40 días con un curso de milagros, que te voy a dejar en la descripción el link del canal para que puedas entrar y suscribirte de manera gratuita e iniciar las prácticas a tu tiempo. Vamos por el día 86 y en la lectura de hoy lo que tenemos es la negación de Dios. Si tenés el libro, estamos en la página 210 del libro de texto de teoría, que dice lo siguiente. Los ritos del Dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. En ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a Él. La depresión significa que has abjurado de Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que ésta es. No se dan cuenta del- de que negar a Dios es negar su propia identidad. Y en este sentido, el costo del pecado es la muerte. Esto es así en un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Nadie puede realmente hacer esto, aunque es indudable que tú puedes pensar que puedes y creer que lo has hecho. Paremos acá un momento. Cuando habla de el Dios de la enfermedad, está hablando del ego. Siempre, tanto en la Biblia como en un curso de milagros, Jesús nos dice, no podrás tener dos ídolos, no podrás tener dos dioses. Siempre tenés que elegir uno, o elegís al ego o elegís a Dios. El Dios de la enfermedad es el ego. Y la enfermedad no tiene que ver solo con un tema de cuerpo físico, sino que tiene que ver con cómo nosotros observamos el mundo, qué es lo que estamos viendo del mundo. Ese ego que se siente separado, la base del ego es la separación, ¿sí? La base del ego es la soberbia, porque el ego se separa de Dios creyendo que él puede ocupar el lugar de Dios. Eso, en el mito de Adán y Eva, es comer de la manzana del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa el árbol del conocimiento del bien y del mal? Que cuando comemos de esa manzana, creemos que podemos juzgar y en realidad nosotros no podemos juzgar. Entonces, la base del ego es la separación y es la soberbia de creer que puede ocupar el lugar de Dios. Y acá nos dice, la depresión significa que has abjurado de Dios, es decir, que lo has negado, que te has salido de Dios, ¿no? Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que esta es, porque la blasfemia la tenemos como que hablar de Dios o usar el nombre de Dios en vano, pero la blasfemia es cada acto que nosotros cometemos pecaminoso. Recuerden que pecado significa equivocación, error de percepción. Y esto tiene que ver con creer que nosotros podemos decidir qué es el bien y qué es el mal. Entonces, la blasfemia no solo es el habla, sino que tiene que ver con el comportamiento y con nuestros pensamientos. Obviamente, pensamiento genera emoción, emoción genera comportamiento. Entonces, la base de la blasfemia es juzgar, es creer que nosotros somos capaces de poder decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Acá dice, no se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces yo si niego a mi padre, me estoy negando a mí misma. Esto se ve en lo pequeño y se ve en lo grande. Cuando nosotros tenemos un tema familiar con nuestros padres, en este caso el arquetipo del padre, y yo quiero negar a mi padre, en realidad lo que estoy haciendo es negando a Dios, ¿sí? Por lo tanto, estoy negando mi identidad. Cuando yo niego a mi padre, estoy negando mi identidad. Mi identidad es de dónde vengo yo, ¿sí? ¿Qué me compone a mí? Y en este sentido, dice acá, el costo del pecado es la muerte, literal. Y esto es literal, ¿sí? Ya me han oído hablar en algún que otro video sobre los 7 pecados capitales. Los pecados capitales se llaman capitales porque son la cabeza de un montón de imprudencias que vamos cometiendo sin darnos cuenta.
¿sí? Y en su máximo exceso pueden matar. El problema con los pecados capitales es que arrancan muy pequeñitos, estas pequeñas imprudencias, y se van acumulando a través del tiempo. Dios nos da tiempo para rectificar, Dios nos da tiempo para volver a la mentalidad recta, a la mentalidad divina, pero en algún momento ese tiempo se acaba. ¿Por qué? Porque ese tiempo es lineal, no es un tiempo eterno, es un tiempo lineal. Entonces, más tarde o más temprano, tenemos que pagar las consecuencias de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Y en el exceso más grande, el pecado capital lleva a la muerte. Acá lo que nos dice también es, negar la vida hace que se perciba su opuesto, de la misma manera que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Es decir, cuando negamos la vida, por ejemplo, cuando negamos a nuestros padres, cuando negamos a nuestros jefes, cuando negamos a nuestras parejas, cuando negamos a nuestras amistades, cuando negamos a nuestros enemigos, supuestos enemigos, aquellos que nos pinchan, ¿sí? ¿Qué es negarlos? Es no ver la divinidad detrás del otro. Si todos juntos somos uno y todos somos un pedacito de Dios, un dedo de la mano de Dios, si yo niego a los demás, estoy negando a la divinidad y estoy negando a la vida. Entonces, por lo tanto, al negar la vida, estoy percibiendo la muerte. Cuando hablamos de negar la vida, pensá en todas las veces que rechazaste la vida y de las 20.000 maneras en las que las pudiste haber rechazado a la vida, ¿sí? Juzgando, enojándote, eh, cayendo en deseos que tienen que ver con esto de los pecados capitales, ¿no? Cayendo en la envidia, cayendo en la soberbia, cayendo en la pereza, la depresión, ¿sí? Cayendo en la pereza, eh, cayendo en la codicia, en la avaricia, en la lujuria, en la ira, en la gula. Cada vez que entraste en un pecado capital, negaste la vida y te conectaste con la muerte. Entonces, acá, ¿qué pasa? Esos pecados tienen que ver con deseos mal direccionados, equivocadamente, pecados, ¿sí? Equivocado, con deseos mal direccionados de tratar de llenar un vacío que sentimos. Pero ese vacío se tiene que llenar con Dios. De la única forma en la que vamos a entrar en la salud, en la sanidad, es llenando esos vacíos con Dios. Acá sigue. Mas no te olvides que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, pero por lo que los juzgas es por los mensajes que tú le envías a ellos. No les atribuyas a ellos tu propia negación de tu alegría, o no podrás ver en ellos la chispa que te haría dichoso. Negar la chispa conduce a la depresión, pues siempre que ves a tus hermanos desprovisto de ellos, de ella estás negando a Dios. Acá vamos a hablar de la proyección y de los espejos, que es algo a lo que me comprometí en un video anterior. Un curso de milagros no los va a llamar espejos, sino que lo va a llamar proyección. Recordemos cómo funciona la mente. Esto creo que ya lo he dicho, soy tan repetitiva como un curso de milagros y hasta a veces aburro, pero bueno, vamos a repasar esta idea. Pensá en un televisor, en una televisión. Cuando vos encendés la tele y te pones a ver un programa, una serie en Netflix, una película, lo que sea. ¿Qué sucede detrás del televisor para que vos veas esas imágenes? Cuando vos abrís un televisor detrás, lo único que vas a ver son todas conexiones cablerío que no entendemos nada. O sea, si, bueno, alguien, un técnico electrónico seguramente lo entiende, pero bueno, el ser humano promedio que no conoce esas cosas no va a entender qué es ese cablerío. Entonces, abrimos un televisor por detrás y solamente hay cables que a través de electricidad encienden la pantalla y proyectan imágenes. O sea, las personitas no están detrás del televisor.
Entonces, ¿qué hace el televisor? Proyecta algo que tiene adentro. Cables, electricidad, proyecta una imagen que es la que tiene adentro. Programa que estás mirando. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Es exactamente igual. En nuestro cerebro, las conexiones neuronales, las sinapsis, generan electricidad. Esa electricidad va a generar una emoción, va a proyectar imágenes en el afuera, ¿sí? Pero el origen está en nuestro propio cerebro. Por supuesto, alguien que estudia neurociencias va a entender un poco más de todo esto, como el técnico electrónico, ¿sí? Pero básicamente funciona de la misma manera. Esa electricidad proyecta una imagen, genera emoción y por lo tanto a mí se me guarda y se me ancla un recuerdo. ¿Qué pasa? Nosotros no venimos tabula rasa a este mundo. Venimos con preconceptos, nos enseñan cómo comportarnos, la etapa de la domesticación en la infancia, sí, nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces nosotros para los 7, 8 años ya aprendimos cómo comportarnos, cuándo va a haber un castigo, cuándo va a haber un premio, ¿sí? Y a partir de los 8 años, copio, pego, copio, pego, copio, pego. O sea, se activan las mismas secuencias neuronales que van reafirmando el programa de televisión que yo puse. Ahora, ¿qué pasa? Cuando acá nos dice, es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Vamos a extraerlo a un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, si yo voy a un compañero de trabajo a hacerle una pregunta con miedo, ese compañero me va a responder en base al miedo con el que yo le pregunté. Entonces me va a decir, no, deja, la verdad que es re difícil, no te lo voy a enseñar porque, claro, el otro percibió miedo y que te va a decir, no, es difícil, no, no, ya está, no, ni te hagas problema, lo hago yo. Y en tu mente vas a proyectar que el otro es soberbio y que tiene poder sobre vos porque tiene más conocimiento. Pero en realidad, ¿qué pasó primero? Yo fui con miedo a preguntar. ¿Me siguen? Si me paro en la película del otro, ¿sí? Del que es preguntado, al que le hacen la pregunta, son películas, piensen en esto, hagan de cuenta que están en un cine y que cada persona tiene su propia sala de cine para sí misma y que cada uno está mirando su propia película. Y eso es lo importante de entender en los espejos, ¿sí? El otro va a responder y yo voy a filtrar la información en base a mi programación, ¿sí? Pero todos proyectamos lo que se nos canta en el otro, ¿sí? Nadie proyecta lo que realmente sucede. Cada uno proyecta lo que a uno se le canta. Es así. El año pasado lo confirmé. O sea, cada uno proyecta lo que se le canta el culo. No, y capaz que lo que estamos proyectando no tiene nada que ver con esa persona, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué? Porque cada uno está en su sala de cine mirando su propia película que está iniciada desde antes de que nazca, ¿sí? Por las memorias transgeneracionales, por la domesticación, por los aprendizajes de las generaciones anteriores que nos transmiten cómo sobrevivieron a este mundo. Un mate, para seguir. Si yo me paro en la película del otro, ¿sí? Del que es preguntado, al que le vienen a hacer la pregunta, viene alguien, me pregunta algo con miedo, yo lo veo que el otro no va a poder, ¿sí? Y en mi memoria tengo historias de personas que no pudieron y que yo tuve que ir a salvar, ¿sí? Entonces le voy a decir, deja, lo hago yo, no, ni te gastes en aprenderlo. Pero el pensamiento del otro es diferente. O sea, al final estamos todos hablando de cualquier cosa. ¿Se ve? Entonces, cuando en la ley del espejo se dice, bueno, lo que te molesta del otro lo tenés vos, sí, sí, porque estás filtrando, no porque el otro lo tenga realmente, ¿sí? Porque estás filtrando lo que te conviene. Siempre cuento la historia, y otra vez la voy a contar un poquito más resumida, de cuando yo estaba en un trabajo y tenía que compartir con un compañero de trabajo que era mutuo, no nos podíamos ni ver, una cuestión hasta de piel era, y perdí un montón de fines de semana pensando qué carancho tenía yo de ese que me enojaba tanto,
Hasta que dije, bueno, pará, si no lo estoy encontrando, además de estar de lunes a sábado, mira, viéndole la cara, el domingo estoy pensando en él, que para ver cómo resuelvo el espejo. Entonces, ojo con las trampas de los mensajes espirituales simplificados que hay dando vuelta. ¿Y que cómo lo resolví? Bueno, dije, bueno, algo bueno tiene que tener. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un esfuerzo. Yo no digo que sea fácil, porque imagínate que alguien que te saca y que lo tenés horas y horas durante la semana cerca, le tiene que encontrar algo bueno. Ese es uno de los trabajos más difíciles que he hecho en la vida. Hasta que lo encontré. Y cuando encontré lo bueno en esa persona, nuestra relación cambió por completo. ¿Por qué? Porque él cambió. No, él siguió siendo el mismo. Yo empecé a filtrar diferente la información, ¿sí? Que tenía sobre esa persona. La proyección distinta. Entonces, ojo con las ideas simplificadas espirituales que andan dando vueltas. Cuando yo tengo un tema, por ejemplo, con jefes o incluso con parejas, lo primero que voy a mirar es mi relación con mamá y papá. ¿Por qué? Porque ellos fueron mis primeros jefes, mis primeros líderes, ¿sí? Y en el caso de la pareja, porque ellos fueron el primer ejemplo de parejas que yo conocí. Entonces, cuando hacemos el trabajo, el ejercicio del laberinto de espejos, es cuando vemos en qué se parece qué cosa a quién, queda muy claro que lo que estamos eligiendo siempre tiene el filtro de lo que conocimos, ¿sí? El espejo es esto. Esto, yo puedo decir, yo sé que esto es un mate porque tengo la distinción de mate, ya la tengo cargada en mi programa, ¿sí? Si yo no tengo la distinción de mate, voy a ver algo así raro, pero no sé qué es. No sé qué es. Pero es raro, no sé, pero no sé qué es y tampoco me voy a enfocar en eso porque no sé qué, no me afecta, no me hace nada, entonces voy a seguir de largo. Entonces, sí, lo que me afecta del otro lo tengo yo adentro porque tengo un programa preinstalado con esa información, ¿sí? Y estamos todos como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas tomando té con el sombrerero loco sin entendernos mutuamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Porque estamos separados de la divinidad. Entonces, y lo que hace la proyección es generar más separación todavía. Entonces el trabajo es de volver a casa, es de regreso al hogar. El perdón no es para el otro, es para uno mismo, es para estar en paz, ¿sí? Todos esos pensamientos, esos resentimientos, todos esos miedos hacen que proyectemos un mundo peligroso. Imagínense que el cerebro está hecho para sobrevivir. El tipo, su función es sobrevivir. Entonces, donde vea peligro, va a encender una alarma, consciente o inconscientemente. Entonces, lo que tenemos que aprender es a entrenar nuestra mente para definir cuándo realmente hay peligro y cuándo en realidad es una proyección de mi mente. Porque vuelvo, como digo siempre, o sea, sí, si abrís la puerta de tu casa y tenés un león que te está por comer, bueno, sí, eso es peligro, ¿sí? No vas a decir, es una proyección. No, rajá, salí corriendo, ¿sí? Pero si yo abro la puerta de mi casa y el que está ahí es mi pareja, que vino enojado, no es un león que me está por comer. Entonces tenemos que empezar a diferenciar, ¿sí? Esos son los espejos, esas son las proyecciones, son los programas que tenemos preinstalados. Bueno, ¿cómo salimos de esta? Bueno, para eso están los ejercicios de reprogramación mental. Parte de esos ejercicios están en el libro de ejercicios de un curso de milagros. Yo uso mucho un curso de milagros a la hora de la reprogramación mental. Continuamos. Acá nos dice, mantenerse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego. El Dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. Mas considera lo que esto significa para ti. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos. La blasfemia, por lo tanto, es destructiva para el yo, pero no puede destruir a Dios. O sea, esta es la mente de mente de un curso de que nos habla un curso de milagros, ¿sí? Porque en realidad la blasfemia a Dios no le importa. Es como dice un curso de milagros en otro momento. Dios no necesita de tu gratitud.
Dios no necesita que vos le des las gracias, pero vos necesitas experimentar eso para poder entrar en Dios, para poder conocer a Dios, ¿sí? Dios no necesita que perdones, pero vos necesitas experimentar eso para poder entrar y conocer a Dios. Y esto es lo mismo, ¿sí? La blasfemia al único que le hace mal es a uno mismo, al yo, al ego. Blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. Esta es la ofrenda que tu Dios exige, pues al ser este producto de tu demencia, no es más que una idea demente. Esta se manifiesta de muchas maneras, pero si bien puede parecer ser muchas cosas diferentes, no es sino una misma idea, la negación de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo niego a Dios, que vos me dirás, no, sí, sí, pero yo hago mis prácticas, estoy haciendo un curso de milagros y todo eso. Está bien, está bueno, porque eso es lo que la disciplina y la práctica es lo que te va a llevar a poder limpiar todo esto. Ahora, cuando yo niego a Dios, cuando pienso que yo puedo controlar todo, cuando yo pienso que tengo razón en la idea que tengo, ahí es donde estoy negando a Dios. Parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del hijo en contra de la voluntad del padre. El ataque a Dios le hizo pensar a su hijo que era huérfano y como resultado de su depresión inventó al Dios de la depresión. Esa fue su alternativa a la dicha porque no estaba dispuesto a aceptar que, si bien era un creador, él mismo había sido creado. El hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin el padre, quien constituye su única ayuda. Dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada, pero tú no existes por tu cuenta. Pues si existieses por tu cuenta, lo que has hecho sería verdad y nunca te podrías escapar. Es decir, si nosotros nos creáramos a nosotros mismos, no podríamos salir de la mente del ego. Y sin embargo, tenemos la oportunidad. Y si estás viendo este video, estoy segura de que en algún momento de tu vida has experimentado milagros y has experimentado cambios de percepciones y has podido salirte de algún patrón de repetición. Entonces, cuando nos damos cuenta más profundo que no es verdad lo que nosotros vemos, es cuando podemos cambiar la forma de ver las cosas y por lo tanto cambiar un patrón de repetición. Precisamente porque no te creaste a ti mismo es por lo que no tienes que preocuparte por nada. Acá vuelvo con esto de esta frase de crea tu realidad. No existe la manera de crear la realidad en este plano. La creación tiene que ver con un plano intangible. Lo que yo puedo hacer es poner mi cuerpo, mi mente al servicio divino para que la creación se manifieste acá, ¿sí? Pero somos creadores en un plano invisible, no en el plano material. En el plano material somos mensajeros, somos enviados, ¿sí? Entonces, este discurso que también a mí me enerva mucho de escuchar en las redes sociales de crear tu realidad, no es verdad tampoco. O sea, yo no puedo ser creadora como Dios. O sea, sí, tengo la posibilidad en un plano invisible, ¿sí? Pero no esta idea como se vende, ¿sí? Esta cosa de cómo se vende el asunto, ¿sí? Precisamente porque no te creaste a ti mismo es por lo que no tienes que preocuparte por nada. Tus dioses no son nada porque tu padre no los creó. No puedes crear creadores que no sean como tu creador, de la forma en que él no habría podido crear un hijo que no fuese como él. Si la creación es compartir, no puede crear lo que no es igual a ella misma. Es decir, no podemos crear separación. ¿Me siguen? Solo puede compartir lo que ella es. La depresión es aislamiento, separación, y por lo tanto no pudo haber sido creada. Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará, pues sabe que tú no puedes pecar contra Él. Lo negaste porque lo amabas.
pues sabías que de reconocer tu amor por él no habrías podido negarle. Negarle significa, por lo tanto, que lo amas y que sabes que él te ama a ti. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Tu padre no te ha negado. Él no toma represalias, pero sí pide que retornes. Cuando piensas que él no ha respondido a tu llamada, es porque tú no has respondido a la suya. Te llama desde cada parte de la afiliación debido al amor que le profesa a su hijo. Si oyes su mensaje, él te habrá respondido y te harás consciente de él si escuchas debidamente. El amor de Dios está en todo lo que Él creó, pues su Hijo está en todas partes. Contempla a tus hermanos en paz, y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces. Qué bello. Acá vamos a entrar un poco en esto de cuando piensas que Él no ha respondido a tus llamadas porque tú no has respondido a la suya. Y esto también lo dije un montón de veces. Muchas veces, cuando estamos pasando un momento difícil, pedimos señales, ¿sí? Y aparecen esas señales, pero tenemos la costumbre de no responder, de dejarlo como en algo mágico que sucedió. Hay que responder a las señales para que el milagro suceda. Si la señal aparece y yo no respondo, es exactamente lo mismo que la nada. Entonces, cuando nosotros llamamos a Dios, Dios aparece, pero nosotros lo tenemos que atender. Tenemos que responder a esa señal para que algo suceda en nuestra vida, para que el milagro se haga presente en nuestra vida. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor, pues curar significa que lo has reconocido. Cuando lo reconozcas, sabrás que Él nunca ha dejado de reconocerte y que en su reconocimiento de ti radica tu ser. No estás enfermo ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Recuerda, no obstante, que hacer eso es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separado. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es suyo para siempre, y tú eres de Dios. Y tú eres de Dios. ¿Cómo iba Él a permitirse a sí mismo sufrir? ¿Y cómo iba a ofrecerle a su hijo algo que no fuese aceptable para Él? Si te aceptases tal como Dios te creó, sería imposible que pudieses sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Esto no se debe a que de negarte a ello se te fuese a castigar. Se debe simplemente a que reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo tal como eres. Tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente debido al poder que Él le dio a la mente, ¿eh? O sea, la mente es poderosa, ¿sí? Es poderosa, es maravillosa, es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre. No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo ni de cuánto Dios en su amor desea que no sea así. No obstante, Dios no interferiría en tus decisiones porque no podría conocer a su Hijo si éste no fuese libre. Interferir en tus decisiones sería atacarse a sí mismo, y Dios no está loco. Cuando tú lo niegas a Él, eres tú el que está loco. ¿Desearías que Él compartiese tu demencia? Dios nunca dejará de amar a su Hijo y su Hijo nunca dejará de amar a su Padre. Esa fue la condición bajo la que la creación de su Hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Reconocer esto es cordura, negarlo es demencia. Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación y sus dones son eternos. ¿Te negarías acaso a entregarte a Él? Quiero frenar un poquito acá.
Dios nunca dejará de amar a su hijo y su hijo nunca dejará de amar a su padre. Vamos a ir con el padre primero que nosotros conocemos, que es nuestro padre biológico o quien haya funcionado como padre, como rol de padre en nuestra infancia. Obviamente todos tenemos problemas con nuestros padres, con nuestra madre y con nuestro padre. Pero si se ponen a ver, o sea, por más que haya rencor y bronca, porque sé que hay muchos hijos muy separados de sus padres, porque sus padres se han mandado las suyas también, pero ese rencor, siempre recuerden esto es recontra importante. Detrás del odio, detrás del rencor, detrás de la bronca, hay dolor. Lo que pasa es que la bronca, el rencor y el odio tienen como más energía que la tristeza, pero siempre hay tristeza detrás de esas emociones. Y en el caso de los padres, cuando estamos enojados con nuestros padres, tienen que ver con una búsqueda de reconocimiento de ellos, con la pregunta, ¿por qué no me amaste? O me amaste muchas veces también, ¿no? Entonces, fíjense esto, lo estoy llevando a los padres porque o sea, cuando estamos mal con nuestros padres, estamos mal con Dios, ¿sí? Porque justamente Él es el Padre, ¿no? Dios nunca dejará de amar a su hijo y su hijo nunca dejará de amar a su padre por más que lo niegue, ¿sí? Porque es lo que hacen los hijos cuando están peleados con los padres o enojados con los padres, negarlo. Pero detrás de eso hay un dolor gigante de creer que nuestro padre no nos quiso, no nos amó. Y ese padre, como ese padre del que estamos hablando, el biológico o el que funcionó como papá en la infancia, también era humano y no sabía cómo amar. Por eso es importante el perdón, por eso es importante la reconciliación. Ojo que si el otro nos hace mal, no tenemos por qué tener contacto con esa persona, pero sí tenemos que estar en paz con esa persona, ¿sí? Y poder mandarle amor cada vez que pensemos en ella, porque esa es la manera de llenar ese vacío. Lo que pasa es que tenemos la creencia de que no nos amaron, o en realidad no nos amaron como a nosotros nos hubiera gustado que nos amen. Entonces ahí es donde se genera el vacío, ¿sí? Como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su hijo. Su hijo se excluyó a sí mismo de su don como regalo, ¿sí? Al negarse a aceptar lo que había sido creado para él y lo que él había creado en el nombre de su padre. El cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. Tú no te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Dios te ha proporcionado los medios para deshacer lo que tú has hecho. Dios te ha proporcionado los medios para deshacer lo que tú has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Y como parte de la afiliación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. Me parece que está claro, ¿verdad? Si tienen dudas, preguntas, me las dejan en los comentarios y voy respondiendo en la medida en la que puedo, pero me parece que queda
muy claro la forma en que nosotros percibimos el mundo y la blasfemia que eso significa, y que retornar a casa, que volver a Dios, es poder ver a Dios, ver como Dios nos ve, ¿sí? Siempre pienso en esta frase de la Madre Teresa de Calcuta cuando le preguntaban qué hacía en Calcuta, que de Calcuta es terrible, ¿sí? ¿Qué hacía en Calcuta todos los días? Y ella decía, veo a Dios en todas sus diferentes formas. Ah, me vas a decir, ay, pero qué difícil. Ah, yo no dije que fuera fácil. Sí es difícil. ¿Por qué? Porque hay que deshacerse del programa, hay que cambiar el canal, hay que cambiar el programa de televisión que estamos viendo. Y para eso tenemos esta práctica diaria. Continúa. No percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. Suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque Él te la dio. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que le haces a tus creaciones son como las suyas porque las haces en su nombre. Por eso tus creaciones son tan reales como las suyas. Con todo, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida si es que se ha de conocer al verdadero hijo. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones porque crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios? Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo, porque su paternidad te lo dio todo. Esto es lo mismo que cuando se habla en las constelaciones, o sea, en lo sistémico, de tomar a la madre y de tomar al padre. ¿Por qué? Porque mientras yo lo siga negando o siga enojado con ellos, no voy a poder tomar la energía de vida. Es exactamente lo mismo. O sea, como es arriba es abajo, ¿sí? Lo que vemos en la materia, nuestros problemas con nuestros padres, con nuestros vínculos, están reflejando un problema que tenemos con la divinidad, ¿sí? Que es esta separación y esta soberbia de la que les hablaba al principio. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones porque crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios? Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo porque su paternidad te lo dio todo. Por eso es por lo que negarlo a Él es negarte a ti mismo. La arrogancia es la negación del amor. La arrogancia, la soberbia, es la negación del amor porque el amor comparte y la arrogancia no. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección que no procede de Dios seguirá contigo. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es. De modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo lo eterno. Ay, qué belleza esto. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo lo eterno. O sea, todo lo demás es pasajero. El bien y el mal son pasajeros. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen entre sí. Solo con que aceptes lo intemporal como lo único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y a hacerla tuya. Piensen en las personas que han lastimado, que los han lastimado a ustedes o que han lastimado a algún ancestro o que han lastimado en nivel colectivo, ¿sí? Chicos, vamos a terminar todos en el mismo lugar. Todos nos vamos a morir. Todos vamos a terminar en el mismo lugar y todos, hasta el más nefasto de los nefastos, va a tener una flor en el final de su vida. Hasta el más nefasto de los nefastos, ¿sí? Y después de unos 100 años, nadie va a saber quién fue esa persona. Después de unos 100 años, nadie va a saber quiénes fuimos nosotros, ¿sí? Entonces, de eso se trata. También de ser conscientes y elegir poner nuestra atención en lo eterno y no en lo temporal. Gracias por llegar hasta acá. Si llegaste acá, te voy a dejar ahora al final la playlist completa de los videos de un curso de milagros. Como dije antes, en la descripción está el link del canal de Telegram para que te puedas suscribir y hacer tus prácticas a tu tiempo de manera gratuita. Y pronto nos estamos
viendo en algún otro video. Que tengas un excelente, excelente día.